¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a su podcast favorito, el podcast que les recomendó su pastor, el sermón del podcast. Como siempre, con Febe Tobar, tenemos en la República de Chiapas, Willy, que nos visita desde los campos de algodón, después de que le dieran permiso de grabar con nosotros, y su humilde servilleta, Limón Sandoval, para platicar sobre un tema interesante, un libro interesante, que tiene mucha tela de donde cortar, así que esperemos que se queden con nosotros y que disfruten este episodio tanto como nosotros. Comenzamos. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Palabra de Dios. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Yo no sé si entendemos a veces la situación y el momento por el que la esposa de Job le da esa alternativa, y en algún sentido podríamos entender o ponernos no solo en el lugar como nuestra cultura de decir que entendemos que las enfermedades hoy no son, bueno, eso creo, no son consecuencia del pecado o de haberle fallado a Dios, como la cultura tan marcada del pueblo de Israel y de Job, ¿no? En el sentido de que para ellos, si algo te pasaba, es que estabas pagando una falta, que estabas pagando un pecado, y entonces el castigo divino estaba llegando sobre de ti. Así que creo que no sé si nosotros, y claro, a veces creo que he escuchado mucho hablar de eso, ¿no? Pues, ¿qué estarías haciendo que te pasó esto o aquello? Porque cada accidente, cada situación que sucede cuando no es algo grato, de inmediato vamos a un castigo divino. Y en el caso de Job, pues no era la excepción. Y ahí, tal vez ahí y solo ahí, podríamos ver el corazón de la esposa, que pudo haber sentido dentro de ella así como: ¿qué hiciste a mis espaldas?
o qué hiciste, qué hizo el hombre recto, el hombre justo que yo conozco para que Dios le esté castigando de esta forma tan dura, ¿no? Aparte, los hijos eran también como el mejor regalo de Dios para el hombre, ¿no? Era la forma de bendecir Dios a una persona dándole hijos. Entonces, que de repente sus hijos hayan muerto, o sea, el mal de Job realmente era algo muy, muy grave, porque lo había dejado sin herencia, bueno, sin heredad, sin herederos. Entonces, toda esa suma, o sea, yo me imagino, porque esto obviamente lo vemos ya como conociendo la historia, y que a Job, lo que hablamos de repente con Job es, Dios le retribuyó más. Ajá, y tal vez cuando entendemos la cultura, entendemos esa parte, y a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? En mi pensamiento, creer que Dios me va a bendecir después de que perdí a mi familia o a mis hijos, y que me bendice con más y más riquezas. Yo lo he dicho en más de una ocasión, yo le diría a Dios, no me des ya nada, o sea, solo dame paz, dame tranquilidad, ya no me des nada, no me des hijos, no me des riquezas, si ya me lo quitaste, ya no tienes nada que pagarme, ¿no? Solo hazme saber que no fue una falta tan grave hacia ti que la que cometí, porque mi mente sigue con esa de, si Dios te castiga de esa manera, ¿de qué manera, de qué tamaño es tu pecado, ¿no? Y por eso digo, híjole, es tan extraño ir solo juzgar a los amigos y a la esposa desde afuera, y no desde ese momento en el que, pues como personas, incluso como parejas, ¿no? O sea, preguntarnos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que Dios tuvo que matar a nuestros hijos? Que esta situación se tuvo que dar, ¿no? O sea, ¿qué no me has contado? Y también los amigos de repente llegan y dicen que, pues ven a Job, y de repente ya nada más se sentaron con él y no tenían nada que hablar, ¿no? Si vieron su situación, dijeron, compa, tal vez en los momentos es lo mismo. O sea, no sé qué tan grave fue lo que hiciste, pero aquí estamos. Sí, sin duda está presente el contexto, ¿no? Todo lo que ya mencionaste, no son elementos que pudieran ayudarnos a entender un poco, tal vez, la reacción de los que están rodeando a Job. Pero creo que aún en nuestro contexto, sin ese contexto, en nuestro contexto, sin ese, o sea, ya con la perspectiva de que consideramos que Dios no nos castiga, que no merecemos la misericordia que Él tiene para con nosotros, pero que tampoco es un Dios vengativo, ¿no? O que está viendo, ya te portaste mal y entonces aquí no, te equivocaste, listo, ¿no? Ya estás. Entendemos la dimensión o vislumbramos la dimensión del amor de Dios. Pero creo que aún en ese sentido de pensar que hay una familia, que hay cierta estabilidad económica, ni siquiera en abundancia, ¿no? Lo entendemos que pues el favor de Dios está con nosotros, está presente. Pero aún sin esa postura marcada, de decir, como hice algo mal, entonces hay esto, creo que aún así sí hay una tendencia de nuestra parte a cuestionarnos, ¿no? ¿En qué momento se empezaron a desequilibrar las cosas y empezó a sucederme todo esto, ¿no? ¿En qué momento se empieza a descompensar todo y viene, o sea, buscamos, no sé si por naturaleza, un porqué, como una respuesta de por qué está ocurriendo esto, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, entiendo la postura de Job, o sea, la respuesta de Job es muy fuerte, ¿no? Cuando dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres pautas, has hablado, ¿no? O sea, como que le dicen, ni siquiera te voy a prestar tanta atención. Pero me gusta la crudeza, por así decirlo, de la expresión de la mujer, ¿no? Como decir, a ver, ya pasó esto, ahora está pasando esto, y siento que no, que más que engancharse en un tema de por qué está pasando esto, ella dice, no puedo creer que sigas esperando como una respuesta de por qué está pasando esto,
O sea, mejor muérete, ¿no? O sea, así como ya suéltalo y muérete. Me gusta en el sentido de que puede ser un pensamiento que muchas veces nosotros estamos pensando, pero que decimos, no, hay algo más de fondo y, o sea, hay algo que va a suceder y Dios va a actuar, pero como con cierta hipocresía, no sé si me explico, o sea, como no, Dios no es así, entonces Dios sí va, o sea, va a venir, como lo que tú decías al final, ¿no? Dios va a multiplicar, Dios va a recompensar, como si Dios estuviera obligado a eso, ¿no? Entonces siento que sí hay, o sea, no tenemos ese contexto de Dios me castigó porque hice algo mal, pero cuando van las cosas mal, sí digo, bueno, pero Dios me va a bendecir mucho más, ¿no? Y como si Dios tuviera que hacerlo, ¿no? Entonces la crudeza con la que la mujer expresa su sentir, o sea, creo que es muy real cuando le dice, ya, o sea, ya suelta el tema y muérete, o sea, no hay más, ¿no? O sea, que quizá muchas veces hemos estado ahí, pero nuestra imagen pública, pero nuestra, no sé, tradición no nos permite expresarlo así, ¿no? Como que nos hace refrendarnos. No estoy diciendo que ella esté bien, no estoy diciendo que sea correcto, pero hay mucha verdad en su expresión. Y creo que en esa primera acción de los amigos de llegar y que están como en shock, dicen, ni lo reconocieron, ¿no? O sea, como, ¿qué pasó aquí? Y probablemente vaya en esa línea, ¿no? De, pues, es nuestro amigo y en qué momento hizo algo que no supimos, o sea, que va por ahí, ¿no? Como de, pues, había mucha confianza y de pronto, ¿qué hizo para que todo esto se desencadenara, ¿no? Entonces, llegan a sentarse, después se van a aventar unos discursos así muy intensos, como diciendo, ya cuéntanos, ¿no? O sea, dile a Dios, confiesa tu pecado, pero pues yo también quiero escuchar, ¿no? De qué se trató para recibir todo esto. Entonces creo que también o sea, me sumo a tu línea de decir, es fácil juzgarlos, o sea, es fácil señalar como esas actitudes porque conocemos el resto de la historia, ¿no? Conocemos la respuesta de Dios ante esto, pero, o incluso lo que el libro nos dice que está sucediendo, ¿no? Entonces, sabemos que no hay algo como oculto. Y quizá por ahí es fácil ponerse en esa parte de decir, ¿cómo es posible que estén elaborando esos pensamientos o expresando esas ideas así? Fíjate, Fede, que hace un rato que mientras mencionabas el tema de por qué le está pasando todo esto y que a veces vamos al hecho y ahora más, que estamos esperando el futuro que nos retribuye por el dolor que hoy tenemos, ¿no? Y si no hay retribución, y si a Job no le hubieran dado más de lo que tenía, porque esa es como la esperanza que a veces sembramos, ¿no? Y con la que vivimos te está pasando todo esto, pero tú resiste porque seguramente algo grande viene para tu vida. Ajá. Y si solamente es este dolor porque es parte de la permisibilidad de Dios que a veces tenemos que sufrir porque este mundo tiene muchas cosas y muchas consecuencias de salud, el cáncer que ha sido tan grave y por mucho que de repente puedes decir, yo nunca fumé y tengo cáncer de ¿cómo se llama? De pulmón o enfisema, ¿no? Y dices, pero si nunca, ¿no? Ajá, pero es que no no es nada más algo, no es un castigo de Dios la enfermedad, es obviamente un descuido del ser humano, cómo se ha ido la vida, al final esta vida es pasajera y tendremos que ir a ese punto, ¿no? Y por eso cuando decías, tal vez nos hemos alentado hoy a decir, estás sufriendo, pero Dios tiene algo más grande para ti. Él está preparando algo porque después de tu sufrimiento tiene que venir algo mejor, ¿no? Algo más, algo más grande, te va a retribuir más, o sea, tú resiste. Y la otra, cuando hablabas de los amigos, qué difícil es encontrar las palabras adecuadas y qué mal acostumbrados somos. De hecho, a mí, yo soy como tal vez los amigos de que no sé cuándo callarme, ¿no? Y entonces he ido trabajando esa parte de no solamente acompañar, dejar de opinar, dejar de pensar que
que yo tengo otra proyección que te puede ayudar, y es así como de, o sea, si hay algo que tengo que hacer y solo acompañar y solo estar sentado aquí al lado, adelante. Si quieres hablar de algo, si quieres hablar de eso oculto por lo que te está pasando, qué bueno, y si no, no pasa nada. O sea, qué actitud tan interesante de los amigos, ¿no? Que no llegaron y dijeron, oye, Job, te ves bien mal, ¿qué onda? Pues, ¿con quién engañaste a tu esposa? ¿O le pegaste? ¿O adoraste a otro Dios? ¿O tienes otro altar? O sea, no empezaron a indagar, dice que lo vieron y lloraron. O sea, la situación de Job era tan deplorable estaba, que no tuvieron otra forma de hablar, no tuvieron otra forma más que sentarse a su lado y ya. Y qué difícil es aprender a acompañar desde ahí como iglesia, porque llega alguien y luego ya estamos con el primer candado, ¿no? Ay, mira, aléjate del vicio, aléjate del pecado, Dios te ama, pero quiere transformar tu vida. Y empezamos a decirle, y él, no vengo llorando, no estoy llorando porque estoy borracho, estoy pidiéndole a Dios por un hijo como Ana, ¿no? O sea, lo primero que dijo el sacerdote fue, híjole, es que ha de venir borracha, ¿no? Y eso es a veces lo que pasa, y tendríamos que entender también esa actitud de los amigos, decir, tal vez no podemos decir nada, no sabemos decir nada, si decimos algo la vamos a regar, y entonces aprender a acompañar nada más. Y a veces nos cuesta mucho trabajo aprender a acompañar en ese silencio, en medio de ese dolor. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que hablar, que tenemos que decir algo, y a veces ni siquiera la gente que está del otro lado ni siquiera espera que le digas algo. Solamente saber que no estás sola. Y ahí va mucho, ¿no? O sea, va mucho, y bueno, al punto, yo me pongo en primer lugar a decir, intento de, ¿tienes algo que decir? Ah, sí, siempre tengo algo que decir, aunque esté equivocado, pero siempre tengo algo que decir. Entonces, ¿qué he aprendido últimamente? Cada quien tiene un proceso, cada quien vive sus duelos, sus retos, y si en algo puedo sumar al proceso, sin tener que decirle, oye, pues busca esta alternativa, aquella, porque a veces tus alternativas no son las alternativas de Dios, y entonces bloqueas ese proceso de las personas, ¿no? Y así como de, ¿te puedo ayudar en algo? Bien, aquí estoy. ¿Quieres un consejo dirigido desde mi opinión o desde mi experiencia o mi nula experiencia, o solamente que te cuente un chiste de lo que te está pasando? Te lo Desde cuento. tu privilegio. Desde mi privilegio, ¿no? Pero esta parte me encanta de los amigos de Job, porque no llegaron a más. O sea, vieron la situación y no se reunieron como de, Job, ya la neta, dinos. O sea, ¿qué es lo que hiciste, no? O sea, lo vieron y se sentaron. Lo acompañaron en su duelo, lo acompañaron en su dolor y guardaron silencio, ¿no? O sea, eso, híjole, ¿cuánto nos cuesta? Nos cuesta muchísimo. ¿Ya? Yo, dos cosas, ¿no? La primera, que es uno de los libros más, bueno, no de los, sí, de los libros, pero me refiero más a los personajes más honestos, ¿no? Más francos, sobre todo Job y su esposa, ¿no? No esa franqueza, esa sinceridad, pero creo que al final, o bueno, no al final, pero después de ese primer encuentro que Job tiene con sus amigos, creo que los amigos meten la pata, o sea, porque después empiezan a juzgar a Job, a confrontarlo, y sobre todo creo que parte del propósito del libro de Job es como hacer un ejercicio sobre tratar de entender el sufrimiento y el dolor, ¿no? y la injusticia. Y entonces los amigos de Job son como esos hermanos que cuando estás así como sufriendo te dicen, no, pues Dios tiene un propósito para tu vida. Todo soluciona por un plan. Y así como, no veo el plan, ¿no? O sea, no francamente no lo veo, ¿no? Pero a fuerzas se insiste, ¿no? Solo que aquí hay un problema que como está lidiando con sufrimiento personal y basado en el hecho de que se cumple o no, o que la persona que sufre eso no justa delante de Dios, entonces ya se vuelve muy personal, porque no es nada más decirle, estás sufriendo porque Dios tiene un plan para tu vida, sino estás sufriendo porque tú te equivocaste, ¿no? Y creo que muchas veces, volviendo al tema que hablaba Willy, ¿no? Del acompañamiento pastoral, cometemos el error de querer explicarle a la gente, ¿no? Cuando está sufriendo y querer explicarle que todo funciona
por algo y querer dar, como si las explicaciones fueran suficientes. o fueran suficientes, simple y sencillamente. Como si O nosotros, fueran necesarias. como si nosotros supiéramos cuál es la respuesta, ¿no? Como si nosotros supiéramos realmente cuál Dios es me ese dijo plan. que te dijera. Dios me dijo que te dijera y que realmente supiéramos que la clásica, ¿no? Pues has de estar en algún pecado con Dios, ponte a cuentas. Como si nosotros supiéramos, ¿no? Que esa persona está en pecado o cuál es su pecado. Y creo que a mí me gusta mucho al final del libro de Job porque Dios reprende a los amigos de Job y les dice, ustedes hablaron mal acerca de mí, ¿no? O sea, realmente lo que intentamos, creo yo, todos decir acerca de Dios o de explicar por qué sucede el mal y todo eso, al final de cuentas tenemos que reconocer que es solamente como, pues como hablar mensadas, ¿no? O sea, tratar de explicar algo que es inexplicable, un misterio que es insondable, ¿no? Entonces, sí creo que eso nos debe llevar ahora sí que en la práctica, sí, pastoral obviamente, pero también cuando acompañamos a alguien, a un amigo, a un familiar que está sufriendo, que lo que decía Willy, ¿no? O sea, no tenemos que decir nada. O sea, realmente, a veces lo único que tenemos que decir es estoy aquí por si necesitas algo, ¿no? Pero que también seamos como humildes en decir que realmente no sabemos por qué pasan las cosas. O sea, podemos decir, Dios tiene un plan, ok, y, ¿no? O sea, seguro que Dios tiene un plan, seguro que Dios tiene muchos planes, ¿no? Eso no resuelve nada, eso no dice nada. Y es que cuando llegamos con esa charla muy religiosa del todo pasa por algo, todo pasa por algo. Eso es una realidad. O sea, Dios no está, debemos quitarnos esa idea de que Dios está como al azar del, déjenme ver a quién le cae la plaga, ¿no? Al que le caiga. Y juega a los dados. Y ya después veo a quién ayudo, ¿no? Tirando y dados. que es su turno. Te tocó doble. Le tocó Berriozábal y operación. Ya se Oye. tu pecado. Dinos cuánto dinero tomaste de los diezmos que tenías que haber entregado. Dinos. Bueno, yo recuerdo mucho en un live en pandemia que el pastor Jerry Porter le hablaban, o sea, el live tenía que ver con esto, ¿no? Con el tema del dolor, del sufrimiento, de cómo acompañas a las personas, ¿no? Y él decía, no hay una fórmula para hacer eso, pero sí algo que he aprendido y él decía de su experiencia personal, ¿no? Que podía compartir, era lo importante que es considerar que vas a tener que perdonar a muchas personas que van a acompañarte, ¿no? Por todas esas cosas que van a acercarse a decirte con muy buena intención, pero que terminan lastimándote más, ¿no? Entonces, recuerdo que fue así como de, o sea, le pidieron que profundizara en ese punto, ¿no? Y de ahí ya, obviamente, él explicó más y se ha como profundizado esa parte, pero creo que hay mucha verdad, que hay una buena intención, como de traer ánimo, esperanza, en lo que hemos dicho en algún momento, pues échale ganas, ¿no? La vida sigue y quizá con muy buena intención traemos esta parte de decir hay un plan, hay un propósito, se va a poner mejor, pero en el momento no es algo que tú puedas ver o que puedas entender, ¿no? En el sufrimiento, en medio del dolor. Entonces, creo que esta parte, o sea, voy a insistir en esto, cómo la mujer es cruda, está llena de verdad, como diciendo, pues ya, o sea, no hay más que hacernos, si estás seguro que no hiciste nada, trayendo esto que Will aportaba en su primera participación, de decir, esto no es consecuencia de un pecado, de un mal comportamiento, entonces como que no hay más para dónde hacernos, ¿no? Y creo que a veces si nos enfrascamos mucho en tratar de explicar por qué están sucediendo las cosas y
hablando de sufrimiento y de dolor, ¿no? Pero de pronto también pienso que esto lo acomodamos a la parte en que decimos, bueno, a ver, yo le estoy echando ganas, ¿no? Me estoy portando bien, estoy trabajando, me estoy esforzando y volteo a ver al jardín del vecino y veo que su pasto es más verde que el mío, ¿no? Entonces le madrugo 1 hora más y me quedo 1 hora más para seguir trabajando y me sigo esforzando y me sigo esforzando y sigo viendo el otro lado más verde que el mío, ¿no? Entonces, como que, ¿qué está pasando? Y ahí hay una intención, ¿no? En lo que estamos haciendo que decimos, o sea, si alguien nos pregunta, decimos, no merecemos, pues es la gracia de Dios, es su misericordia, no lo merecemos, pero mucho de lo que hacemos sí lo estamos buscando, ¿no? Como si lo pudiéramos ganar, como si por todo ese esfuerzo Dios tuviera que sí o sí traer toda esa bendición, traer todo esa recompensa, ¿no? No estoy diciendo que no ocurra, pero creo que en el proceso, o sea, esa raíz de amargura que vemos en la mujer, o sea, que yo siento que se habla así como desde la amargura de decir, ya, muérete, o sea, todo está pasando ya, ¿no? Hay que cortar esto. O sea, sí siento que está ahí presente, pero aún sin esta situación catastrófica de dolor, de pérdida que se está presentando, esa raíz de amargura pudiera estar presente, ¿no? En un esfuerzo continuo donde estamos constantemente trayendo esta parte de decir, Dios va a hacer algo, ¿no? Dios va a recompensar en mis términos, o sea, en lo que yo considero que es bendición, en lo que yo considero que es recompensa al esfuerzo que estoy haciendo. Y creo que ahí también hay mucho peligro cuando avanzamos así y cuando alentamos con esos comentarios de échale ganas, de hay un propósito, de hay una recompensa, alentamos ese camino, ¿no? Y retomando esa parte de la esposa Febe, insisto, esto no significa... Febe. De la esposa Febe, que era el nombre en hebreo de Recibo, la esposa de Job. Creo que debemos ser muy precisos en el hecho de la actitud de Job, ¿no? O sea, desde el principio se marca quién era Job, cómo vivía, ¿no? Y no había esa falta en él, ¿no? Aun cuando lo primero que era como de confiesa tu pecado, dinos qué hiciste, qué tan grave fue, bla, 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 bla. Ajá. Ahora, necesitamos entender que si hay un pecado en nuestras vidas, tendremos que ir a confesarlo. Nosotros, por nuestra cuenta, ir y pedir perdón. Y en ese sentido, vamos nosotros o viene Natán a nosotros, ¿no? O sea, de alguna manera, Dios conoce el pecado. A lo que voy es, entendemos que Job está viviendo eso no por una falta en su vida, no por un pecado que hay, pero cuando hay una consecuencia, por lo que tú decías, hay una consecuencia a veces de nuestros actos, de nuestras acciones, que traen como consecuencia algo grave en nuestras vidas, en alguna cuestión de salud, en alguna consecuencia por los actos o omisiones que hicimos, o las faltas, los pecados. Ajá. Pero en este sentido, la gente que va y sigue buscando como, o rascándole, ¿qué fue? O sea, ¿qué está pasando? No hay algo, ¿no? Pero cuando sí lo hay, o sea, creo que tendríamos que ser muy claros, ¿no? O sea, tal vez no va a cambiar ese momento, pero vamos a descansar en decir, no quiero no quiero pensar que estoy escondiendo mi pecado de Dios, porque Él lo conoce todo, y antes de que haya algo más grave, necesito ir a Él, ¿no? O sea, esa parte, y creo que en esa parte sí podríamos hacer conciencia, ¿no? Y no porque la cultura judía hablaba de eso, ¿no? Incluso cuando el ciego, se encuentra Jesús y los discípulos con el ciego, le dicen, ¿quién pecó, él o su padre? Porque la cultura estaba muy enraizada a las enfermedades con el pecado, ¿no? O sea, era parte, pecabas, enfermedad, le fallabas a Dios, muerte,
hacías algo indebido y una sanción de inmediato, ¿no? Y esa cultura hoy a veces la traemos a nuestra actualidad y es lo primero que marcamos. Ahora, hay otro punto que me gustaría traer y es, ¿qué tanto es Dios, que es un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que se muestra en favor de los que le temen? ¿Está quedando bien con esta situación que está atravesando Job? ¿Por qué? Porque al final es, si creer en Dios y confiar en Dios nos da las batallas, nos libra del mal, y de repente ese Dios que tiene el poder de ayudarnos, de sanarnos, de guardarnos, permite que suceda eso. O sea, ¿qué tanto la gente alrededor de Job puede confiar en ese Dios de Job? Que si no hay nada, permite tal calamidad, ¿no? Y tal vez por ahí también vaya la de la esposa de la ya. O sea, mira, si no le hiciste nada, a ver, maldícelo, probablemente te vas a morir, o probablemente no te vas a morir, ¿no? Porque no tiene el poder de matarte, como no tuvo el poder de cuidarte. No sé. Pero yo creo que más bien la gente lo que hace es defender el honor de Dios, ¿no? O sea, porque cuando se ve esa injusticia, que para Job es una injusticia, lo que hacen los amigos es decirle, no, Dios no es injusto, tú eres injusto. O sea, los amigos prefieren echarle la culpa a Job que cuestionar a Dios. Y yo creo que incluso la esposa eh, confía o está segura de que Dios va a ser justo, porque le dice, maldice a Dios y muérete. O sea, no te vas a morir así como estás, maldícelo para que tengas una razón y te mate. O sea, Dios va a actuar justamente, o sea, Dios va a actuar con justicia. Te quita el dolor. Sistema, ¿no? Pero creo que el libro de Job justo lo que hace es cuestionar, a lo mejor no a Dios, bueno, Job cuestiona a Dios, pero cuestionar el sistema, ese cuadrado de la justicia retributiva, ¿no? O sea, lo que hablábamos de, tú te portas bien, Dios te va a recompensar. O sea, Feo hablaba sobre echarle ganas y todo eso. El libro de Eclesiastés dice, échale ganas y disfruta de tu trabajo, ¿no? O sea, es donde... Pero creo que aquí en el libro de Job es un asunto más bien como ético, ¿no? O sea, sé una persona justa y Dios te va a cuidar. Sí, y es que es un tema muy complejo porque realmente lo que hace Dios es dejar que su sistema de justicia se ha puesto a prueba por nada menos que el diablo, ¿no? O sea, que el adversario. O sea, no sé, ¿cómo decirlo? La gallardía de Dios de decir, o sea, si quieres tú, pequeño insecto, cuestionar tu sistema de justicia que yo tengo, adelante, cuestiónalo, ¿no? Y el diablo lo pone a prueba, Job cuestiona a Dios. Los que defienden a Dios al final son los que terminan siendo reprochados. O sea, todo el libro de Job está patas arriba, ¿no? Por eso a veces es tan complicado entenderlo. Pero creo que, o sea, volviendo a la pregunta que traías, ¿no? Hay mucha gente que realmente prefiere aceptar las cosas como están, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Y decir que Dios lo permite o que Dios lo tolera, antes que decir que Dios está actuando injustamente o que las cosas están saliendo de control, ¿no? Y, híjole, yo soy muy anticalvinista y no me gusta el determinismo, no entiendo el determinismo, creo que es un sistema muy cerrado y a veces siento que hay cosas que suceden que no son la voluntad de Dios, o sea, que están pasando contrario a lo que Dios quiere que sucedan, ¿no? Y que Dios en su soberanía elige darnos agencia completamente libre y que nosotros la regamos, ¿no? O sea, y creo que ahí es cuando tenemos que decir, a ver, momento, ¿no? Las cosas no están bien, no tenemos por qué aceptar el status quo, no tenemos por qué aceptar la situación de las cosas, porque no están bien, ¿no? Y entonces,
mugrosos insectos cuestionamos a Dios. Dios, creo que te estás equivocando acá, mira, yo te recomiendo que hagas esto. Y eventualmente Dios va a decir, nos va a decir, a ver, no sabes nada de la vida, cállate, ¿no? Que es lo que hace Dios en medio del libro de Job. Pero creo que sí necesitamos como, así como Job, en algún momento poder decir, a ver, las cosas no están bien, o sea, aquí hay algo que no funciona. Jesucristo mismo lo hizo en la cruz, ¿no? A ver, o sea, ¿dónde estás, no? ¿Qué pasó, no? Que teníamos un trato, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me desamparas? Y el libro de los Salmos, ¿no? Que tienen el género de la lamentación, que es básicamente decirle a Dios, Dios, ¿estás ahí todavía? o ya nos podemos ir al tubo, ¿no? Pero creo que si porque no quiero usar la palabra para no ofender a nadie, pero si aceptamos mansamente la idea de que todas las cosas funcionan de acuerdo a un sistema equilibrado y todo eso, creo que perdemos un aspecto de la relación que podemos tener con Dios, de decir, de lamentarnos, ¿ah? De sufrir, de pedir su ayuda, de pedir su auxilio, incluso de reclamarle como aparece en la Biblia, ¿no? Yo digo todas estas cosas porque ya estoy ordenado, ¿no? Pero eso no es causal de que solo que te retiren la credencial. Oye, pero de lo que decías hace un ratito, me gustaría tomar esa parte del no todo es la voluntad de Dios, pero todo está dentro de la permisibilidad divina. ¿No? No entra esa parte. Sentí que Willy iba a empezar a llorar. No. Lo digo por el hecho de la cuestión que nuestra bandera siempre es, Dios tiene ese plan, Dios tiene un plan. Ajá, el plan de Dios no es que vayamos nosotros a la perdición, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Entonces, las consecuencias de nuestros actos también nos invitan a buscar a Dios. Aun cuando no son parte del plan de Dios, no es parte del plan de Dios o no parte de la voluntad de Dios, que vayamos a pecar, es como lo que decíamos hace algunos meses atrás de un meme, ¿no? Ni modo que peque con tanta gracia que hay, y el otro, ni modo que Dios no me perdone por lo que voy a cometer, ¿no? O sea, obviamente la voluntad de Dios no es que tú vayas al pecado, que tú vayas a la desobediencia, no es que tú vayas al mal. La voluntad de Dios es que tú vengas a Él, que te arrepientas, que vengas a su gracia, que vengas ahí. Entonces, no es el hecho de estar predestinados para, o que Dios provoca ese daño en ti para que lo voltees a ver, que es otra cosa que a mí me causa de repente mucho, ¿no? Todo esto es provocado porque Dios quiere hacer que voltees a Él, que vengas a Él, y de una u otra forma Él va a traer tu atención. ¿En serio? O sea, pero bueno, el punto es ese. Creo que tendríamos que ser muy, muy precisos con la voluntad de Dios, reconocer la voluntad de Dios y también reconocer cuando la permisibilidad de Dios en darnos esa apertura, ¿no? De ese libre albedrío de, ok, tú quieres ir por allá, yo haré todo lo posible para que no vayas, ¿no? Está el Espíritu Santo, están los profetas, están los maestros, está bla, 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 como cuando le dijo a Lázaro y el rico, ¿no? Que estaban en el cielo y dice, oye, déjame ir a hablar con mis familiares. No, tienen todo esto, todas estas opciones que yo le voy a dar a tus familiares para que vengan y reconozcan a Dios, a Jesús, a Dios como Salvador. Si no lo hacen, o sea, las opciones están. No hay una obligatoriedad. Bueno. Ok, yo podría aceptar eso, ¿no? O sea, sí hay un aspecto. Incluso, o sea, Jacobo Arminio dice, habla de la voluntad. Se me olvidó, no tengo aquí el libro. ¿En qué página? Yo aquí lo tengo. Pero sí usa un término así como que se refiere a eso, ¿no? Ándale, ese mismo libro. Acércalo para que todos lo vean y lo compren. Lo vamos a tener de regalo en el Congreso de Santidad. ¿De regalo para quién? Para el que nos diga de qué se trató este tema. Ajá. Para que nos diga en qué página aparecen
¿En qué página, en qué momento pecó Willy? ¿En qué momento pecó? En este episodio. Ajá. ¿Cuál de todos? No, pero bueno, ahí Arminio habla sobre, bueno, no en ese libro, ¿verdad? Porque no lo escribió Arminio, pero... Ya lo estaba buscando. Sí, en ese libro sí aparece, pues, las categorías de la voluntad de Dios, y Arminio habla de que hay una categoría en la que Dios, por ejemplo, decide omitir su acción, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es omitir ese acto, incluso, o sea, es muy complicado y enredado, ¿no? Pero, o sea, sí podemos decir que eventualmente, en algún momento está la voluntad permisiva de Dios, ¿no? O la voluntad por omisión de Dios, que Él decide y no intervenir o dejar que las cosas transcurran como están transcurriendo, porque hay un bien superior después de eso, ¿no? De acuerdo con la teología arminiana y en realidad con la teología clásica, ¿no? Pero, de todas maneras, tenemos que poder decir que hay algo que está mal, ajá, y creo que ese es mi punto, ¿no? O sea, sí tenemos que ser capaces de decir cuando las cosas están mal, cuando hay sufrimiento que es innecesario, al menos desde nuestra perspectiva, y no reducirlo a, no te preocupes, ya después se compondrán las cosas, ¿no? Porque en la Biblia no vemos eso, o sea, en la Biblia nunca vemos que alguien diga, no te preocupes, estás sufriendo ahorita. O sea, el apóstol Pedro lo dice, ¿no? Es necesario que pase su fe sea aprobada, etcétera, ¿no? Para que al final sea hallada en alabanza. Pero no está hablando de que las circunstancias vayan a mejorar, ¿no? Sino el enfoque es que la fe tiene que ser probada. Y de todas maneras, en el libro en el Antiguo Testamento vemos que hay mucho dolor y mucho reclamo hacia Dios, ¿no? Muchas protestas, muchas lamentaciones. Y si regresamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 4, los santos están clamando delante, o sea, los santos que ya están en la presencia de Dios, debajo del altar del incienso, vestidos de blanco y, o sea, ya es la iglesia triunfante, como le llamamos. De todas maneras están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿por qué no vengas la sangre de los mártires? Y entonces el Señor les tiene que calmar y decirle, pues, aguanten, ¿no? O sea, ni siquiera les da una respuesta. Les termina diciendo, tranquilos, aguanten. Y ya, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no? O sea, sí tenemos que atrevernos en algún momento a decir, así no son las cosas, no deberían estar funcionando. Y no reducirlo todo a, sí, Dios así lo quiere y todo. Porque hay cosas que Dios no quiere que pasen y que de todas maneras pasan. O sea, lo que decías, ¿no? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no todos proceden al arrepentimiento, entonces no es algo que Dios quisiera, ¿no? O sea, ahí nos metemos ahí en el tema de la voluntad expresa de Dios y la voluntad manifiesta de Dios y todo eso. Pero si tomamos el texto así tal cual está, hay cosas que suceden que Dios no quisiera que hubieran sucedido. Y creo que es muy, muy valioso, me gustó mucho cómo lo expresaste, Lemuel, que cuando negamos, o sea, como si Dios necesitara que lo justificáramos, ¿no? Como si Él necesitara que avaláramos lo que está sucediendo, que le defendiéramos de algo, y más bien estamos perdiendo una parte importante de la relación que podemos tener con Él. O sea, de esa expresión, y que vamos a ver, podemos tomar muchos personajes bíblicos, ¿no? Pero podemos ver el ministerio de Jesús, ¿no? Buscando su dirección, y también esas expresiones de me dolió, de me conmoví, sentí compasión por el otro, o sea, están ahí, ¿no? Está viendo una realidad, un mundo roto, necesitado, y no hay este dilema filosófico, o no lo reduce a eso, ¿no? A decir, pero va a haber, o sea, él era la salvación, ¿no? Estaba caminando entre nosotros, y no reduce lo que está sucediendo a eso, ¿no? O sea, no hay esa expresión de hay un propósito en medio de todo este dolor. O sea, él se conduele, llora, reclama incluso, cuando es necesario levantar la voz, la levanta, ¿no? Entonces creo que negar esa parte también podríamos caer, ¿no? En ese extremo de impostarnos algo que en realidad ni siquiera comprendemos cómo está sucediendo o qué hay, ¿no? Y que la vuelta del tiempo, o sea,
si no hay propósito, si no hay recompensa, si no hay cómo sostener todos esos argumentos, o sea, vamos a seguir como tejiendo ideas en esa dirección que al final se nos van a caer, ¿no? O sea, no tienen por qué sostenerse, o no van a sostenerse por sí mismas, vaya. Entonces, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, a su gracia, y preguntar, ¿no? ¿Por qué está pasando? Y dolernos. Y obviamente, como Will decía, ¿no? También es importante examinarnos, saber cómo estoy viviendo y cuánto de lo que está sucediendo sí es consecuencia de mi pecado, ¿no? O sea, tampoco hacerme como al loco de, bueno, pues Dios lo permitió y listo, ¿no? Bueno, pues así es la vida dura y, o sea, hay cosas que sí son resultado de lo que estamos haciendo y creo que tendríamos que examinarlo, ¿no? Y reconocerlo también. No, me acuerdo de... Soy una mamá luchona, mi tercer matrimonio y nadie me aprueba. Sí, yo conocí a Dios una me pareja dio las peores batallas. que No. su jefe Es tan importante de ver precisamente la parte de victimizarnos también, ¿no? O sea, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es bueno ir a Dios con esas dudas, con esa charla, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde vamos con todo esto, no? O sea, yo sé que no he fallado, pero si en algo he fallado, o sea, quiero saber hacia dónde vamos y saber que de cierta forma esto no es que tú has perdido el control y que has dejado de ser quien guía y sostiene todo mi entorno, ¿no? Retomando la charla que decías del doctor Jerry Porter, él ahí decía, ¿no? Dios nunca se va a burlar de tus dudas y nunca te va a dejar sin una respuesta, ¿no? Aun cuando la respuesta sea dura, como la que tuvo con Job, pero también cuando fue Tomás, ¿no? O sea, que va y se presenta ante él y dice, a ver, yo no sé si esto sea real, muéstrame, ¿no? Nunca se negó y no lo descartó y no lo echó fuera y no le dijo. De hecho, el doctor Jerry Porter tiene esa, como la referencia de decir, cuando tu hijo, ¿no? Que está hablando y está encima de ti, tú así como de cómo lo tratas, ¿no? Así de, no, ya, tú tienes muchas dudas, o te sientas con él y le explicas y le cuentas y le platicas y dices el por qué está sucediendo esto y tratas de hacerle como hacerle, darle a conocer la razón de todo eso, ¿no? Y dice, a veces es Dios quien actúa así, o sea, nunca tengamos miedo de ir a Dios así. Pero cuando ya vamos a la victimización, creo que ahí cambia, ¿no? O sea, en el dolor no podremos llegar o creer que como hemos sido las víctimas, necesitamos el favor divino, ¿no? Porque al final Dios lo dice muy claro con Job, ¿no? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los límites al mar? Y me encanta esa parte del mar porque, en verdad, o sea, que es, para nosotros es como tan obvio pararnos en la playa y que el oleaje, lo ves a la distancia del mar y vienen las olotas y se escucha cómo viene rugiendo. Y cuando llega ya a tus pies es así como ese golpecito, ¿no? O sea, ¿cómo se limita? O sea, realmente vuelvo al punto. A veces damos por hecho tantas cosas, así como, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Pues porque es la orilla y a la orilla debe llegar. No, o sea, es un límite, es un control que Dios le ha dado al mar. O sea, en la Biblia está. O sea, no es algo que quedó nada más porque sí. Porque como es la orilla, pues ahí tiene que llegar. No es algo donde Dios vuelve a mostrarnos desde ahí aquello que habla cuando está la tormenta con los discípulos y solo su voz hace que el mar y los vientos se detengan a su voz. Entonces vuelvo al punto, o sea, nosotros, como decía el Lemuel, esos pobres bichitos que estamos ahí diciéndole al Eterno, así como de, necesito que tú hagas esto, y ese sonidillo, ¿no? De las vocecillas de Dios, como de, ay, hormiguita, ven, te voy a cargar, ¿no? O sea,
No, o sea, no podríamos, no dimensionamos. Y ahí es donde tal vez una de las cosas que para mí me encanta mucho de la historia de Job, ¿no? El tema de, primero, poder acercarnos a Dios con todas nuestras dudas y como somos, con esa franqueza, decía Lemuel, ¿no? Es un libro muy franco porque nos muestra desde nuestra vulnerabilidad. No tenemos nada que ofrecerle, nada que esconderle. Solo aceptamos las cosas cuando nos pasan y que estamos conscientes que es la voluntad de Dios que está obrando en nosotros. Entonces vamos por ese camino, pero al final vamos desde o sea, ¿quiénes somos para decirle a Dios que lo que está haciendo con nosotros es injusto? Si ni siquiera nosotros conocemos la justicia entre nosotros. Y la justicia de Dios no es como la justicia humana. Y entonces Jesús viene, ¿no? Y eso me encanta cuando Él está caminando entre nosotros, creo que lo mencionabas tú, Febes, cuando Él está caminando entre nosotros, Él nos viene a mostrar una vez más ese reino de Dios, ese reino de Dios que va más allá de los castigos y recompensas, ¿no? Sino es ese reino que viene a instaurarse en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que transforma, y que lucha, y que alza la voz, y como dice, o sea, cuando estuve enfermo me visitaste en la cárcel y esto, y entonces esa es la parte del reino de Dios, ¿no? Creo que ya me desvió un buen. Para ir cerrando, sí es injusto que ustedes vivan allá y yo aquí, eso no lo vamos a cambiar, es real, es injusto, pero bueno, así son las cosas. ¿Con qué comentario cerramos, Lemuel? ¿Con qué te quedas? Con los amigos de Job, dice. Porque los que tengo no funcionan. Hablan mucho. Y no dicen nada. El libro de Job nos ayuda a darnos cuenta de que no sabemos nada acerca de Dios, ¿no? Tu audio. ¿Ya me escuchó? Yo sé que querías apagar el audio de Willy, pero te equivocaste. ¿Me escuchan? Ya no se está grabando, dice. ¿Me escuchan ahora? No. ¿No? Aquí sí podríamos decir que es una señal para que él ya no aporte nada. Sí, que Dios lo ha silenciado porque lo que iba a decir no estaba en la voluntad. Por aquello de que como ya es presbítero puede decir lo que quiera. Hijo, ya. Ahora para que veas que no te manda solo. ¿Me escuchan? Sigue sin escucharte. Ya ves, Diosito te está castigando, Leonel. Diosito te castigó por decir que ya como tú no eres ministro licenciado y ya eres presbítero, tú no corres riesgo, pero mira, ahí está. Nuestro micro sí funciona. Podemos seguir diciendo que están amargados, ¿está bien? Podemos hacerte conocer la voluntad de Dios. Agradable. Porque a nosotros Dios nos dijo que te dijéramos. Dios nos dijo que te avisáramos. Dios, ahí está. Regresó, ya ves. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Listo. Hasta Dios te escucha. Ya no voy a decir nada. No, bueno, este fue un acto profético para decir que creo que el libro de Job nos confronta con nuestra realidad humana, que no tenemos las cosas bajo nuestro control y que no conocemos realmente los misterios de Dios, ¿no? O sea, podemos pensar que tenemos la razón, podemos pensar que conocemos a Dios de una cierta manera, pero al final de cuentas Dios va más allá de nosotros y de las explicaciones que podamos dar. Pero también me llama la atención que Job sabe que es justo y defiende su postura, ¿no? O sea, no tiene miedo de decir, híjole, creo que sí la regué, ¿no? Sino que está tan seguro de su postura que la defiende hasta el final, ¿no? Y obviamente hay un crecimiento espiritual para él y todo, un conocimiento más de Dios, pero creo que eso es importante, ¿no? Que podamos decir, o sea, realmente sé cuál es mi caminar con Dios, ¿no? Y lo que decía Willy, en algún momento tal vez tengo que confesarme, tal vez no, ¿verdad? Sí sé que estoy bien delante de Dios. Ya, antes de que se me cierre otra vez el micrófono. Antes de que Dios guarde tu boca.
Will. Yo sentí que te pasaba lo de Zacarías por incrédulo. Se llamará Juan. Pero bueno, qué bueno. Yo me quedo y creo que para mí ha sido una enseñanza muy grande el tema de los amigos de Job, en la manera en la que llegamos, ¿no? O sea, no siempre tenemos que llegar tumbando Biblia y tirando versos y hablando como en nombre de Dios, ¿no? A donde vayamos, a veces solamente tendríamos que acompañar a la gente que está pasando. Cuando he ido a un velorio y ahora el último del tío de Caro, pues yo digo, Dios, si hay oportunidad de hablar, voy a hablar, pero que sea como esa oportunidad que tú indiques, ¿no? Porque antes yo podría haber pensado como de, voy a decir algo y ya llevo un texto y mi cabeza está como revolucionando. Y he ido aprendiendo esa parte de decir, si no me invitan, si no me dicen, dinos algo, yo guardo silencio. Pero si hay una petición del otro lado, bueno, daré lo que Dios ha puesto en mi corazón, que he ido trabajando en ello, ¿no? Y si no, solo he ido a acompañar, ¿no? O sea, solo voy, acompaño y estoy ahí. Y qué importante es ir desde, bueno, para mí, sí, quiero cerrar con esa parte, ¿no? De que aprendamos a acompañar sin creer que somos la voz. Ahora, si Dios nos está diciendo, hazlo, ¿no? Pero creo que no corramos. Mi punto es, no corramos en nuestras palabras, no corramos creyendo que estamos obligados a decir algo. Y más porque si somos pastores o si somos cristianos y de repente decir, tengo que decir palabras de consuelo para la gente. No, porque a veces nuestras palabras de consuelo, las que hemos escuchado durante mucho tiempo cuando muere alguien, ¿no? Ay, Dios ya tiene un angelito, ay, tu familiar te está viendo desde el cielo, lo que escuchamos hace un par de años, ¿no, Febe? Cuando fuimos por ahí a algún lado, que no quiero decir nada, pero él ya no tiene riesgo porque ya no es ministro licenciado, ¿no? Y sí dijo, ¿no? Él, ahora tu familiar nos ve desde el cielo, y dijimos, ¿cómo? O sea, pero porque nos apuramos a hablar, ¿no? O sea, entonces, aprendamos a acompañar en silencio también, ¿no? O sea, aprendamos a estar ahí, a estar presentes. No le resolvamos a Dios algo que va a resolverle Dios a la persona que está en el sufrimiento. Ahora, si esa persona llega con otras cargas y quiere hablar y quiere que guiemos, bueno, tomemos ese tiempo y mentoriemos y acompañemos, pero sí creo que de manera inicial, para mí, yo cerraría con eso, ¿no? Llega a ser compañía y si está en la voluntad de Dios que hables algo, que Él te lo dé a entender para que sea algo realmente que provenga del corazón de Dios. Gracias. Gracias por sus comentarios. Yo voy a confesarme ante cámaras. Previo a elegir el pasaje, se había propuesto otro pasaje y yo dije, no, ese no, porque no tengo ganas de alabar a Dios. Y lo dije, lo expresé así, pero creo que es una bendición cómo podemos acercarnos delante de Dios y decir, no tengo ganas, pero voy a alabarte, ¿no? Porque no es algo que solamente siento. Creo que a veces reducimos nuestra relación con Dios a mi estado de ánimo, a lo que siento, a una emoción, cuando puede ser mucho más profunda y podemos expresarnos y podemos venir delante de Él y decir, estoy así, ¿no? Y puede ser mucho más sincera y Él hará algo en nosotros. Me gusta mucho el capítulo 42 en la confesión y justificación de Job, y dice el verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Aunque decimos Job no peca en todo esto que pasa, él está siendo objeto de toda esta situación, del sufrimiento, del maltrato al final, en algún punto por parte de sus amigos, la expresión de su mujer, pero él en su relación con Dios hay seguridad y al final logra encontrarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, más allá de lo que el texto nos dice en cuanto a que fue prosperado nuevamente y recibió, o sea, creo que está ahí, ¿no? En la parte de decir cómo se afianza, cómo se afirma esa relación con Dios, y creo que eso está a nuestro alcance.
Eso es real, eso puede suceder en medio de la situación que cualquiera que sea que estemos atravesando. Él quiere mirarnos a los ojos, ¿no? Quiere acompañarnos y quiere seguir alterando nuestra realidad. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Para nosotros siempre es muy entretenido profundizar el texto. Esperemos que ustedes vayan, no nos crean nada, vayan, lean Job, revisen lo que dice Arminio, revisen lo que dice Wesley, lo que dicen los calvinistas. Les invitamos a que profundicen. Y luego revisen lo que decimos nosotros. Ya por ahí de noviembre, porfa, después de la revisión de credenciales. Sí, seguimos aquí. Bye.